Forjado ayer. Tu podcast de actualidad y temas mundanos con Gonzalo de Foy. Forjado a Hierro es un podcast creado como un proyecto personal que no pretende adoctrinar ni influenciar la opinión de sus oyentes. A su vez, tampoco tiene la intención de generar ninguna polémica. Bienvenidos a Forjado a Hierro, mi nombre es Gonzalo de Foy como siempre y quiero agradecerte por tomarte el tiempo de escuchar este capítulo sobre las redes sociales, donde vamos a hablar de qué había antes de las redes sociales, el Internet de las cosas, las redes sociales de hoy en día y una especie de reflexión. ¿Son redes pero son sociales? Y también vamos a cerrar con 3 cosas muy positivas y 3 cosas no tan positivas de las redes sociales. ¿Qué había antes de las redes sociales? ¿Cuántas veces hemos escuchado en una conversación con personas nacidas entre los 50 y los 80 que nos dicen, bueno, a los más jóvenes, en mi época había que ir a la casa de tus amigos para saber si estaban ahí o no, jugábamos en la calle, no había Google o Google, teníamos que usar mapas o enciclopedias, incluso teníamos que grabarnos los programas que queríamos ver en VHS o la música que queríamos escuchar en cassettes. Hoy todo lo tienen al alcance de la mano, ¿no? Nos dicen, hoy todo es más fácil. Sin duda la tecnología, pues sí, ha traído muchos cambios y especialmente Internet, ¿no? Antes de entrar en materia con Internet, que es un tema muy extenso, y los cambios que Internet ha traído, podríamos remontarnos ahora a la antigua Roma, donde se le atribuye a Julio César la creación del primer formato periodístico de la historia, con el acta diurna, que era una especie de acta donde se escribían los acontecimientos más importantes del momento para mantener informado a todo el pueblo. Mucha gente, por supuesto, como habíamos visto en capítulos anteriores con el lenguaje, creo que estuvimos comentando el tema del analfabetismo y demás en el mundo, probablemente mucha gente no sabía leer, pero seguramente había algún pregonero que anunciaba lo que el acta decía, así la gente se podía mantener informada, ¿no? Como todos sabemos, el paso de la prehistoria a la historia fue marcado por la escritura. El primer documento escrito hizo que se produjera este cambio. Y a su vez, esto cambió la historia. Ahora teníamos un nuevo medio de comunicación, una nueva forma de comunicación, y con la escritura se crearon los copistas, que eran personas dedicadas a copiar libros para poder llegar a mucha más audiencia, y a través de estos copistas también se generaba un poco, era un arma de doble filo, ¿no? Los copistas, a la vez que copiaban, también influían en las escrituras que estaban copiando. Podían cambiar algo, podían generar algún tipo de censura, o no necesariamente, podían incluso mejorar las historias de alguna forma. Después de los copistas teníamos, bueno, la xilografía, que es el invento que se hacía una copia a través de unos paneles de madera, se generaba una copia, algo así como una antesala a la imprenta. Y luego, por supuesto, vino la imprenta y con la imprenta se expandieron nuestras posibilidades infinitamente. Digamos que la imprenta fue como el Facebook de aquella época, ¿no? Los diarios se crearon y solían ser una sola página. Se vendían los diarios con una sola página y hay un dato curioso que estuve viendo mientras creaba este episodio, la Gaceta. Muchas veces hemos escuchado que la Gaceta es un formato periodístico, también hay muchas marcas de periódicos y demás que se llaman la Gaceta y se le debe el nombre a una moneda veneciana de la época con la que se pagaba el diario. Era la Gaceta con lo que se pagaba y bueno, se quedó la Gaceta como moneda de cambio por el formato, ¿no? Por otro lado, también tenemos el telégrafo, que fue el primer medio de comunicación a través de señales eléctricas que emplea el uso de un código de lenguaje con puntos y rayas, que todos conocemos como el código Morse. Más tarde llegó el teléfono y después la radio y después la televisión. Y un poco después, Internet.
Probablemente estos cambios fueron para los humanos de la época lo que es para nosotros Internet hoy en día y el Internet de las cosas. Cuando hablamos del Internet de las cosas, básicamente hablamos de dispositivos que están conectados a Internet o a través de redes que nos permiten, automatizar, optimizar y también, nos dan muchísimo entretenimiento, muchísimo juego. Internet llegó para quedarse y acelerar de forma estrepitosa el avance tecnológico. Probablemente cuando eras niño y soñabas en el futuro pensabas en cosas que ya están ocurriendo hoy en día. Y sería interesante, ¿no? Se me venía a la cabeza, sería interesante preguntarle a un niño de 5 años cómo sueña el futuro, porque también podría ser algo revelador. Hoy en día vemos hologramas, vemos una cantidad de inventos que se están haciendo que superan la ficción por completo. Incluso la ficción se queda muy pequeña comparándola con estos inventos que se están haciendo hoy en día, ¿no? Reconocimientos faciales, tenemos teléfonos que identifican nuestras huellas digitales para darnos acceso. Internet es una red con miles de conexiones donde almacenamos millones de datos por milisegundo con formatos de números que no sería capaz de decir ahora mismo. Y hoy está en todas partes. Cuando te mudas, probablemente si te has mudado de casa en algún momento, piensas antes en tener internet que en la cama que deberías comprar o en el horno o la batidora o lo que fuera. Es algo exagerado este ejemplo que acabo de poner, pero sí que es así, ¿eh? Muchas veces nos preocupa más la conexión a internet que pueda tener una casa que las cosas que de verdad vamos a usar en el día a día. Hoy se puede hacer absolutamente todo a través de los teléfonos. Podemos comprar comida, podemos comprar casas, productos, viajes. No hay nada que no se pueda comprar por internet, o al menos no me ha venido nada que no se pueda comprar por internet. Y si hay algo que se pueda comprar por internet y me lo pueden compartir, la verdad es que estaría tremendamente agradecido para poder compartirlo con ustedes en el próximo episodio. Dirían, la felicidad no se puede comprar por internet. Bueno, la felicidad en realidad no se puede comprar directamente, pero bueno, eso es a gusto de cada uno. Los ordenadores han estado ahí mucho antes que internet, resolviendo algoritmos matemáticos muy complejos para el ser humano. Incluso los algoritmos existen de hace muchísimo tiempo. Los problemas matemáticos se han resuelto de tiempos muy remotos, ¿no? Los griegos con sus matemáticas, con la astrología, los egipcios también, eran civilizaciones que vienen resolviendo algoritmos desde hace muchísimo tiempo, pero desde que se creó el primer ordenador para descifrar algoritmos y para poder proveer datos y que el ordenador resuelva operaciones matemáticas complejas, se empezó a cambiar la historia, ¿no? Un ejemplo podría ser el invento de Alan Turing, que descifró mensajes nazis que permitieron adelantarse a los nazis y sentó las bases para mucha gente que vino después y mejoró este mundillo de los ordenadores. Los ordenadores trajeron muchísimos avances y optimizaron infinidad de industrias. También debemos decir que los ordenadores hicieron desaparecer muchísimas industrias. Pero digamos que los seres humanos siempre nos fuimos reinventando alrededor de estas máquinas desde que las máquinas tomaron no quiero decir el control, pero desde que las máquinas empezaron a ser algo fundamental para el avance tecnológico de la raza humana. Con la llegada de Internet llegaron avances como el correo electrónico, las primeras redes sociales, los primeros periódicos digitales y muchas otras cosas que todos utilizamos hoy en día. Hoy podríamos hablarle a Alexa para que nos diga la hora o nos cuente un chiste. Alexa, cuéntame un chiste. ¿Sabes cuál es el animal más concienciado con el medio ambiente? El canguro, porque cuando va a comprar, ya lleva la bolsa encima. Espero que Alexa no me diga por haber salido en este podcast. Mientras escribía este episodio, me vino un ejemplo a la cabeza, una anécdota muy graciosa, donde mi padre me pedía mi correo electrónico para poder acceder a una plataforma online para ver un partido de fútbol. Y mientras le deletreaba, le dije @hotmail.com y él me dijo @va con H. Aparte de ser una anécdota muy graciosa, me hizo pensar en cómo la tecnología ha marcado una brecha generacional entre los seres humanos que antes no era tan visible. Hoy sí podemos ver una brecha generacional en cuanto al uso de los dispositivos
incluso con los nativos digitales, que son esas personas que nacen con la tecnología y la tienen de la mano. Son nativos digitales por eso, porque no les cuesta adquirir el conocimiento y manejar dispositivos con muchísima facilidad. Hoy podemos ver niños de 3, 4 años manejando una tablet o manejando un ordenador con una soltura propia de alguien que antes, en los años 90, podía tardar mucho tiempo en aprender esa destreza, ¿no? Me gustaría poner un ejemplo de alguien nacido en los años 40 que nunca tuvo una relación cercana con la tecnología. Pero no es nada malo, es simplemente que la tecnología antes no tenía las connotaciones que tiene hoy en día y simplemente la gente no estaba tan cercana a la tecnología. Por supuesto que sí, había una radio, había una televisión y no sé, había otros aparatos tecnológicos, pero de pronto hubo un boom de la tecnología con los smartphones, incluso antes con los teléfonos móviles, por supuesto. Pero los smartphones, ahora vemos gente que utiliza smartphones que no tenían idea de cómo utilizar un smartphone hasta que se lo dieron y no han tenido una transición electrónica, por así decirlo, sino que ha sido más disruptivo ese cambio y de repente se encuentran con un teléfono en sus manos con conexión a internet, con muchas aplicaciones, con muchísimos estímulos audiovisuales y demás. Entonces, bueno, esto es un claro indicativo que el uso de la tecnología se ha incrementado considerablemente y que la dificultad de la tecnología ha disminuido. Esto es algo positivo, si lo vemos así a grosso modo, ¿no? Si lo vemos de una forma genérica, es positivo. Pero desde mi punto de vista, no es tan positivo porque de verdad somos, no sé, me planteo, ¿somos usuarios responsables? De verdad que estamos creciendo con la tecnología, estamos adquiriendo tecnología cada día más, pero de una forma quizá un poco superficial, porque también la tecnología, detrás de la tecnología, hay muchísima información que nos saltamos y que no leemos, que no somos capaces, no digo capaces, no nos tomamos el tiempo. ¿Por qué? Porque también la evolución de la tecnología ha hecho que todo se acelere muchísimo y que el estímulo es muy inmediato. Somos muy cortoplacistas con la tecnología. Si algo no funciona, nos saca más de 10 segundos, le dejamos de prestar atención. Si un correo electrónico tarda más de un minuto, decimos, uy, ¿cuánto tarda, no? El correo electrónico, pensando que antes una carta podía tardar 2 meses en ir de una punta del mundo a la otra. Y esa inmediatez que tenemos hoy en día nos juega una mala pasada, porque es una inmediatez donde no leemos quizá el manual de instrucciones y no vemos del todo lo que hay detrás de la tecnología o lo que estamos dando o los datos que estamos regalando de alguna forma por hacer uso de esa tecnología. Y ahí está el peligro. El peligro está en que no somos del todo responsables con la tecnología que usamos y con los medios que consumimos, ¿no? Muchas veces escuchamos amigos o conocidos hablando de cómo las plataformas tecnológicas nos sugieren publicidad y decimos, nos tienen controlados, saben todo lo que hacemos. En cierto modo, somos nosotros quienes alimentamos a los algoritmos para que resuelvan esos problemas o nos sugieran esa publicidad para ahorrarnos tiempo o para favorecer a una empresa que ha pagado por dicho algoritmo. ¿Es posible evitar esto? Sin ninguna duda es posible, pero tenemos que pagar el precio de leer todo lo que está en el manual o en los compromisos de uso y privacidad que estamos firmando de cada una de las aplicaciones. Y a veces si nos fijamos, por ejemplo, vemos aplicaciones que nos dicen, permite que la aplicación X acceda a sus contactos, acceda a sus llamadas, acceda a sus mensajes de texto. Si le damos a todo permitir, aceptar, para adelante, pum pum, lo único que me interesa es utilizar esta aplicación, nos exponemos a eso. Por supuesto que nos exponemos a eso. Les animo a mirar cómo hay muchísimos hackers o muchísimas personas que están al día en el tema de la ciberseguridad y demás, las cosas que explican y lo fácil que es acceder al dispositivo de alguien a través de un simple link para ver sus contraseñas, para ver sus cuentas, para ver todo ese tipo de cosas. Entonces, la tecnología no nos controla. Somos nosotros quienes le damos la posibilidad a la tecnología de ejecutar ese tipo de control. Somos nosotros quienes alimentamos la tecnología en este caso. Entonces, pensemos 2 veces. Quizá es importante educarnos un poco más tecnológicamente para poder hacer un buen uso de esas herramientas, porque al fin y al cabo son herramientas que nos pueden venir muy bien
Incluso nos pueden ayudar de alguna forma a socializar en diferentes ámbitos, en el ámbito del trabajo, en el ámbito de la fotografía, del entretenimiento, pero tenemos que ser siempre responsables. ¿Cómo funcionan los algoritmos? No soy una persona extremadamente técnica, pero bueno, los algoritmos son básicamente eso, una entrada de datos y una salida de datos por otro lado, como si fuese una batidora. Le pongo plátano con naranja y me da un batido de plátano y naranja. La batidora sería quien resuelve ese algoritmo. Lo mismo